Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Les saludamos en la paz del Señor. Qué bendición poder compartir siempre con ustedes a través de la señal de Armonía, donde quiera que llegue, y por supuesto junto a nuestro pastor Patricio, que ya está con nosotros para compartir un café en Armonía. Un gusto de saludarte nuevamente, pastor, en esta semana, aquí con mi tacita, el cafecito calentito, para compartir con toda la hermandad de Armonía un nuevo tiempo en la palabra del Señor. Hemos estado tomando un café bien cargado, porque sí, el Salmo lo amerita, y que en muchos casos es un café amargo, porque hemos hablado acerca de la confesión necesaria frente al pecado. Así es. En este caso del rey David, y que en estos versos hemos visto cómo una vez confrontado frente a un pecado muy grave de adulterio y asesinato, así es, él procede a arrepentirse de corazón. Así es, hemos visto estos primeros versos del Salmo 51, y ya prosiguiendo con él, de que no es suficiente el remordimiento. Muchas personas, incluidos creyentes, hemos pensado que solamente el sentirnos mal por el pecado es algo que lo que el Señor está esperando únicamente. Y la verdad que no, el remordimiento es una parte, es la contrición en la vida de un creyente sincero de haber fallado a Dios, pero esa contrición personal tiene que llevarnos a un arrepentimiento real, ¿ya? Y eso implica un acto, un cambio de actitud, en su mente, lo que da lugar a la misericordia del Señor y a su gracia para que seamos restaurados. Sí. Te solicito que puedas leer el Salmo 51 del verso 1 al verso 6. Enseguida, pastor, déjame que tengo dos versiones aquí. Dice el verso 3 al verso 6. Porque yo reconozco mis rebeliones. Perdón, el verso 4, ¿no? Verso 4. Sí, pero leamos del verso 1 al verso 6. Ok, perfecto. Para darle contexto. Muy bien. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 6 versos que son breves, pero que son muy profundos, que nos confrontan. Son tan antiguos, pero como es palabra de Dios y es eterna, nos habla hoy día a nuestro ser interno. Nos habla acerca de nuestra necesidad de arrepentimiento. Ya compartimos la primera parte cuando hablamos acerca de la piedad que solicita David y pide, ¿no es cierto?, que sean borradas, lavadas, limpio su pecado. Puede haber un cambio de lo sucio a algo limpio. El verso 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, la conciencia. Es interesante. Qué bueno y qué triste a la vez, pero que el pecado esté siempre delante de nosotros, es decir, que esté presente, esté ahí, que reconozcamos que algo no ha sido correcto, que quizás tratamos de olvidarlo, pero está presente, sí, está ahí en algún área diciéndonos que
que tenemos que cambiar y muchas veces tratamos de tranquilizar la conciencia yendo a la iglesia, como lo expresabas al comienzo, quizás ofrendando, quizás haciendo cosas como para aplacar la ira. Es como tratar de portarnos entre comillas bien, pero sin un arrepentimiento genuino. Y eso no sirve. Es muy importante entender, a la luz de lo que estás diciendo, que el creyente tiene una conciencia nueva ahora en Cristo. No es la misma conciencia que quizás estuvo cauterizada antes de que Cristo apareciera en nuestra vida. Hoy el Señor, a través de su Espíritu, reactiva la conciencia del creyente. Y si hay algo que la conciencia está indicando frente a un pecado, que en este caso David dice que el pecado está siempre delante, dice, mi pecado está siempre delante de mí. Es bueno que eso ocurra, malo a la vez si no nos permite proceder hacia el verdadero arrepentimiento. Esto es muy parecido al tema de la conciencia, pastor, cuando vamos manejando nuestro automóvil y la luz del aceite que dice que falta aceite en el motor empieza a encenderse en cada momento. De primera, quizás nos podemos preocupar. Y bien por eso, ¿no? Porque eso nos debiera llevar a ir a un mecánico rápidamente para una mantención, cambio de aceite, y el problema se soluciona. Pero si nosotros hacemos caso omiso a esa luz y pasa una semana y sigue pestañeando, y pasa un mes y sigue pestañeando, y ya llega el momento en que no le hacemos caso. Bueno, eso va a traer graves consecuencias a ese vehículo, totalmente. Ya no va a ser solamente que necesita una renovación o una mantención, va a necesitar otro tipo de cosas porque probablemente el motor se fundió. Y ante eso ya el daño es colateral, ¿cierto? El daño es más profundo, es más caro, es más tiempo, es todo de todo. Y por eso que es importante que si nuestra conciencia nos está indicando algo que debemos solucionar, hagamos caso, porque el Espíritu de Dios habla, o al conectarse con nuestra conciencia permite justamente que nosotros la atendamos. No vaya a ser que se funda, como lo hace un fusible en una radio, y deje de pasar la energía y realmente eso no sirva para nada. Así que yo creo que debemos estar atentos a cuando el Espíritu de Dios, por la palabra, nos está diciendo en nuestra conciencia que algo está mal. De hecho, me gusta cómo lo expresa la versión NTV. Día y noche me persiguen, hablando de las que reconoce sus rebeliones, sus pecados. Día y noche me persiguen. La conciencia no lo deja tranquilo. Muchas veces cuando hay un conflicto familiar, sabemos como cristianos que tenemos que reconciliarnos con el hermano, con el papá, con el hijo, con la esposa, con un pariente o con un compañero de trabajo, un hermano de la iglesia. Sabemos, pero lo postergamos, como tú decías. Sí sé que estoy mal, pero ya lo voy a hacer, ya me voy a reconciliar. En algunos casos pasan décadas en que, y ya prácticamente, ¿cómo enfrento algo que si en su momento lo hubiese hecho, estaría tranquilo, pero han pasado meses, años? Por eso, en el nombre del Señor, si hay algo de esto que te está hablando tu corazón, no permitas que pase este día o este mes. No permitas que pase el año completo. Hazlo lo antes posible para poder, no tranquilizar tu conciencia, para poder pedir perdón, para poder buscar la reconciliación. En algunos casos se da y en otros casos no. La persona ofendida no querrá saber nada, o quizás sí, eso yo no lo sé. Pero cualquiera sea el caso, demos el paso correcto de reconocer nuestras faltas y, si es necesario, frente a otra persona. En eso hay obediencia, en eso está la voluntad de Dios presente. Así es, pastor. Y sigue diciendo, muy parecido al verso 3, cuando dice, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo, dice esta versión, cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. Aquí reconoce David que el pecado es directamente hacia Dios, aunque tú, cierto, estabas comentando cuando nuestras transgresiones, nuestros pecados son hacia otros, pero en el caso de David, lo primero que hace es manifestar que la ofensa es contra Dios primeramente, ¿ya? Y ante eso,
él reconoce justamente que ha hecho lo malo delante de sus ojos. Eso habla de que Dios está pendiente, no para perseguirnos, porque ya que tú dijiste en la versión NTV, parece que la nombraste, ¿cierto? Cuando dice día y noche me persigue ese pecado, ¿cierto? O mi conciencia. No vaya a ser que caigamos en una paranoia emocional, ¿cierto? Porque el pecado no confesado, todo esto, pastor amado, provoca síntomas, somatiza, puede crear problemas en nuestro cuerpo, en nuestras emociones. Hay depresiones que están enraizadas producto de pecados no confesados. No podemos minimizar, insisto, el pecado de ninguna de las formas. Si hay un salmo, y hay varios salmos en el libro de los salmos que son de penitencia, es porque Dios, en todo lo que es del Salmo 1 al 150, lo que simboliza la devoción de un creyente por Dios, pero están distribuidos los salmos de penitencia. Por lo menos acá vemos, hay varios salmos. Déjame ver la información que tengo en este momento. Bueno, tú me la vas a corroborar. El Salmo 38, el Salmo 6, el Salmo 32. O sea, de vez en cuando van apareciendo salmos con estas características justamente para que vayamos revisando desde el comienzo al final de nuestra vida de devoción si hay algo que está mal. Y si está mal, primeramente, como dice acá el verso 4, decírselo al Señor que contra Él hemos fallado. Luego, obviamente, pedir perdón a otros que han sido afectados por mi error, porque también la Escritura dice en Santiago capítulo 5, confesaos vuestras faltas unos a otros, si han sido a Dios primeramente, por cierto que lo son, pero también entre nosotros, si nos hemos fallado, nos hemos dañado, hemos dicho algo que no se ajusta a la verdad, hemos tenido una acción que ha ofendido a otro, ha interrumpido la comunión. Ayúdenos el Señor, porque eso trae sanidad, de acuerdo a Santiago, que si confesamos los pecados unos a otros, también dice para que seáis sanados, dice, ¿ya? No solamente para ser perdonados, porque el perdón también trae sanidad en las relaciones. Así es. Aún en el cuerpo, como tú decías, cuando somatizamos, cuando hay problemas estomacales, cuando hay falta, no hay un buen dormir, un buen descanso, muchas veces tiene relación con nuestra conciencia, con nuestro pecado, con nuestra falta de arrepentimiento, y el Señor trae absoluta restauración y aún sanidad física y emocional y mental también, sí, cuando alguien lo vive. Es interesante y es imposible no relacionarlo con el hijo pródigo, que yo casi muchas veces, muchas cosas que uno lee me llevan al pasaje del hijo pródigo. Cuando él falla y se aleja, dice que en un momento como que recobró la conciencia, volviendo en sí. Cuando se dio cuenta dónde estaba y por qué estaba, por su desobediencia, sí, él vuelve en sí. Parece que el pecado muchas veces nos anestesia y parece que estamos inconscientes, parece que nos desmayamos, parece que hasta que de repente el Señor por su palabra nos trae a la conciencia y qué bueno es que nos despierte, que podamos darnos cuenta. Y cuando se da cuenta, el hijo pródigo se pone en pie y prepara un discurso. Ya sé lo que voy a decir. Y va donde el Padre y le va a decir: Padre, he pecado contra Dios, contra el cielo, pero también contra ti. Y aquí lo está corroborando. Todo pecado, no solamente contra la esposa, contra un amigo, contra un hermano de la iglesia, con un compañero de trabajo. No solamente las relaciones interpersonales, que hay muchas de ellas que tienen que ser restauradas y tenemos que pedir perdón, tenemos que reconciliarnos, y eso es correcto, pero la Biblia nos dice que todo pecado primeramente, aunque afecta a otros, afecta nuestra comunión con Dios. Contra ti, y lo repite a verso 4, contra ti, está reconociendo que el pecado que ha hecho, aunque afectó a una familia, destruyó una familia, murió un personaje, murió Urías, murió esa persona inocente, no tenía culpa alguna, manchó la honra también de Betsabé, es decir, trae consecuencias él frente al profeta y a los que conocen su honra también, y va a traer consecuencias esto, aun cuando haya arrepentimiento genuino. Hay cosas que va a tener que asumir producto del pecado, porque los pecados siempre
traen consecuencias, inclusive cuando nos arrepentimos. Por eso es que el pecado es gravísimo. Y dice acá, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, no solamente le fallamos a los demás, no solamente nos fallamos a nosotros mismos, a nuestra vida interna, a nuestra honra, sino que le fallamos al dador de la vida, le fallamos al Dios Todopoderoso, le ofendemos a Él, y eso sí que es gravísimo. Sí, pastor, tú hiciste mención acerca de que el pecado en este caso, ¿cierto?, produjo la muerte de Urías. Y se añade a la muerte de Urías otras muertes, porque en el pecado siempre hay muerte, hay pérdida. La muerte del matrimonio de Betsabé con Urías, la muerte de la reputación de Betsabé como una mujer que estaba legítimamente casada, la muerte de la reputación de Israel frente a las naciones paganas. Claro, porque a raíz de este pecado las naciones tomaron el nombre de Dios como algo común. Claro, si en el fondo David estaba haciendo todo lo que demás hacen. ¿Qué diferencia hay entre Israel y nosotros, en otras palabras? O sea, hay que entender que el pecado tiene hay un efecto mortal, no solo en quitarle la vida a alguien, sino en algo que se pierde. De ahí insistimos, como ministros del Señor, como hombres de Dios, pero también como creyentes comunes entre todas las ovejas, de que el pecado no debe ser subestimado de ninguna manera. Y la forma de confesarlo es decirle, Señor, yo he cometido esto en contra tuya. Yo hice esto y esto lo hice delante de tus ojos, Señor. Por lo tanto, tú lo sabes en su totalidad y yo quiero contártelo completamente. Esa es la confesión. Por eso hablamos del vocabulario también cuando confesamos. No se trata de decirle al Señor simplemente, ay, Señor, tú sabes que fallé. Y gracias porque tú me perdonas. ¿Eh? No. La confesión, etimológicamente, lo decíamos la semana pasada, significa estar de acuerdo con Dios. Cuando confesamos, estamos diciendo, Señor, estoy de acuerdo que tú dijiste esto en tu palabra, porque luego lo menciona, ¿cierto? De manera que eres justo en lo que hablas y sin reproche cuando juzgas, dice. O sea, la palabra del Señor está clarita. Y nosotros cuando ofendemos a Dios, hemos transgredido lo que conocemos de Dios. Entonces, de ahí que David diga, contra ti, y 2 veces, como dices tú, y lo dice el texto, contra ti, solo he pecado. Son palabras que son tan importantes, revisarlas amerita una meditación profunda, porque podría pasar en nosotros, como en muchos también, que tratamos de tranquilizar la conciencia, diciendo palabras o repitiendo palabras, sí, ya me arrepiento. ¿Es un arrepentimiento genuino? ¿O es lo que políticamente es correcto decir ya? Es como cuando uno quiere terminar una conversación con alguien, ya. Sí sé que me equivoqué. Esa no es un arrepentimiento. Eso es la constatación de un hecho. Ya, yo reconozco que fallé, pero eso no es un arrepentimiento. El confesar a una persona, sí, me equivoqué. Esto es más grave de lo que nosotros podemos dimensionar. Estamos ofendiendo a Dios y Él tiene todo el poder para eliminarnos de un momento a otro como Él quisiera. Por eso que dice que para que seas reconocido justo en tu palabra, su palabra es verdad, y cuando dice que todos hemos pecado, esto es gravísimo y es así, y que la consecuencia de nuestro pecado trae muerte. Eso es así. Y para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, es decir, su juicio contra nosotros siempre será justo. No podemos decir, no, el Señor se equivocó en su juicio, es justo. Por lo tanto, amados, es necesario que nuestro arrepentimiento sea de corazón, que sea un arrepentimiento verdadero. Y la manera de poder saber si es verdadero es cuando dejamos de actuar de la misma manera que hemos venido actuando. Si yo supuestamente me arrepiento, pero sigo en el mismo pecado, insistiendo en el mismo pecado, entonces eso no fue arrepentimiento. Tú ya lo mencionaste en el programa anterior. Eso fue solo remordimiento. Sí, la verdad es que reconozco que fallé. Pero ¿qué tanto si todo el mundo lo hace? Y sigo en lo mío. Sigo haciendo lo que
sé hacer también, que es pecar. Por lo tanto, esto cuando está hablando directamente a Dios, que le ofendemos, que pecamos delante de Él, delante de sus ojos, he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto habla de que la mayoría de las veces cuando pecamos, tratamos que nadie nos vea. Buscamos un lugar donde no haya ninguna cámara que registre el pecado, tratamos de que nadie esté mirándonos, tratamos de que sea lo más oculto posible. Humanamente capaz que pudiésemos hacerlo, pero aquí dice la palabra que no importa dónde vayamos, siempre estamos delante de los ojos del Señor. Cuando tenemos esa conciencia de la presencia de Dios, siempre en eso hay temor de Dios. Por eso es que el temor de Dios nos ayuda a no pecar. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor me está mirando, no como un Dios castigador, sino es que le amo tanto y le respeto tanto que no querré ofenderlo. ¿No es acaso que hacemos eso con nuestra amada esposa, los que estamos casados? Queremos agradarle, no queremos ofenderla. Y si alguien la trata mal, nosotros la defendemos. Es que es nuestra amada, es a quien tenemos que defender siempre. Bueno, Dios nos está observando. Seamos temerosos de Dios. Así es. Y fíjate que en esto, pastor, ayuda mucho el hecho de estar vinculados cada uno de nosotros en una iglesia local. Porque el pecado es tan astuto, o tiene tanta astucia el pecado, que puede engañarnos. Pero cuando estamos en comunidad, es más fácil animarnos justamente a la vida santa. Esto lo expresa mejor de lo que lo estoy diciendo yo, Hebreos capítulo 3, versos 2 y 13. Permíteme leerlo, por favor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, dice. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Y de qué manera nosotros evitamos que el engaño del pecado endurezca nuestro corazón? Es cuando nos exhortamos los unos a los otros. La palabra exhortar invita a animarnos en la palabra, a recordarnos al Señor en su amor, en sus promesas, a fin de que el pecado no tenga ninguna forma de involucrarse, situarse en alguna área de nuestra vida. Es por eso que siempre apelamos a que los hermanos estén congregados en una iglesia local, porque quienes no lo están es más fácil ser engañados por el pecado o alcanzados por el mismo, porque a veces podemos llegar a pensar, no, mira, yo estoy haciendo esto, pero no me está dominando esto. No, yo tengo control todavía de estas cosas. Si bien yo sé que esto no le agrada al Señor, pero yo tengo control. Cuidado, porque lo que estás haciendo al estar afrentando a Dios de esa manera, directamente estás haciendo que ese pecado te alcance, como dice la Escritura. Y cuando te alcanza, no va a haber quien te rescate de ese hecho. Y vas a caer en el pecado, vas a afectar tu vida y la de los demás, y tendrás que vivir este proceso si realmente quieres ser restaurado por el Señor. Tendrás que vivir este proceso, tendrás que confesar tu pecado a Dios y también confesarlo a otros, pasar por ese proceso. Algunos dirán, pero eso es un poco intimidante, pastor. Bueno, la restauración requiere, dependiendo del nivel del pecado, requiere también ciertos procesos y que son necesarios para que podamos tener salud espiritual. El Señor nos llama nos pone por ejemplo a las ovejas y dice que nosotros somos sus ovejas, de su prado, de su rebaño, que Él es el buen pastor. No puso otro animal, y no voy a mencionar ningún otro porque no lo amerita, pero por algo Dios puso las ovejas que se dejan pastorear, que se dejan guiar. Por eso es que es tan importante la iglesia local, como tú lo mencionábamos, y en el libro de Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Les dan orientación espiritual. Así es. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros, tened paz en la iglesia. Pero también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.
Mirad que ninguno pague otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Y termina diciendo en el verso 22, absteneos de toda especie de mal. Es decir, en la iglesia local debemos estarnos motivando, como dice el libro de Hebreos, a las buenas obras. Así es. Tenemos que, si es necesario, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Y si lo requiere, cuando nos llame la atención, dejémonos pastorear. ¿Por qué? Porque lo que estamos pidiendo al Señor es que nos libre de caer en pecados gravísimos como el del Salmo 51, en ese arrepentimiento de adulterio y homicidio. Bueno, y si alguno, como dice Juan, hubiese pecado en algo como esto, bueno, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo. Por lo tanto, reconozcamos que pecamos contra Dios y que Él siempre es justo en su juicio, en su palabra. Así es lo que el verso 4 nos está llamando a hacer, justamente de acuerdo a la manera en que David está confesando su pecado y diciendo justamente de que delante de sus ojos el Señor lo ha visto todo. Y no, como decías tú, no es que el Señor sea un Sherlock Holmes que está con su aparato, ¿cierto?, ahí con su lupa tratando de encontrarnos o pillarnos en alguna falta. No, el Señor en su soberanía y en su poder, Él tiene los ojos puestos sobre todos los hombres de la tierra. Y Él sabe en su omnisciencia cuando nosotros hemos traspasado la línea de lo que es correcto. Y Él sabe también cómo llamarnos la atención y cómo llevarnos a la restauración. Estamos en una humanidad caída. Por eso que dice, por cuanto todos pecaron, y no queda nadie fuera. El único que queda fuera es que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. El resto de los mortales, todos hemos pecado, porque hemos nacido en una condición de humanidad caída. A contar de Génesis capítulo 3, la raza humana cayó en pecado. Este fue una infección, un virus que contaminó toda la raza humana. Y por eso es que nuestra tendencia, aún siendo niños, de repente, ¿quién le enseña a un niño a mentir? Solito, como que lo trae en su chip y culpa a otro, culpa al gato, culpa a otro, él no fue cuando se sabe que fue. ¿Quién le enseñó a decir que no cuando tiene que obedecer a los padres? Aunque son chiquititos, ya empiezan con actitudes negativas de desobediencia. ¿Quién le enseña eso a los niños? Lo que hay que enseñarles y reforzar la enseñanza es a obedecer, a ser agradecidos. Todos estos valores hay que enseñárselos. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad está bajo este estigma del pecado. ¿Qué palabra es esta, Pastor Patricio? Este Salmo 51 que tiene tanta enseñanza para todos nosotros. No hay ningún creyente que no diga que es necesario esta palabra, por cuanto, como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron. Y ahí estamos incluidos, por cuanto todos pecamos. Y de hecho va a expresarlo acá en el verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nuestra naturaleza humana es una naturaleza caída. ¿Quién le enseña a los niños pequeños? Antes que vayan al colegio, antes que tengan contacto con otros niños, ¿quién le enseña a mentir? ¿Quién le enseña a desobedecer? ¿Quién le enseña a decir que no, a mover su cabecita de forma negativa, rebelándose contra la autoridad de sus padres, siendo prácticamente unos bebitos chiquititos? Ya empiezan, porque estamos con ese estigma, con esta humanidad caída, y aquí no se está excusando David, sino que está reconociendo que pertenece a esta humanidad caída y que el verso anterior lo ha dicho, que el juicio del Señor es justo y que nuestra humanidad es caída, y por eso también tenemos que luchar contra la tendencia pecaminosa. Y esto hasta la fecha es así. Es decir, nosotros debemos, como también expresamos anteriormente, alentarnos, fortalecernos, si fuera necesario que también nos llame la atención. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana lleva a pecar, y necesitamos nadar contra esta corriente de este mundo de pecado. Es muy decidor que David llegue a confesar, valga la redundancia,
en esta confesión de arrepentimiento, que Él diga que en pecado me concibió mi madre, dando a entender con eso lo que tú estás diciendo. La esencia del pecado viene desde que nacemos. Desde que nacimos en este mundo, y cuando nuestras madres nos dio a luz, el pecado ya estaba instalado, raíz del mal, de todo lo que fomenta los pecados que luego se hacen mención en la Escritura. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque en esencia somos pecadores. Esa raíz está instalada en nosotros, por lo tanto vamos a tener que lidiar, aún siendo creyentes hasta el final de nuestros días, pero entendiendo a su vez que tenemos a favor la obra de Cristo por nosotros en la cruz, los recursos divinos, recursos espirituales o los recursos de la gracia, como otros le llaman, el Espíritu Santo, la palabra del Señor, la iglesia, la comunión, para que el pecado no tome control de nuestra vida. Pero cierto es que lo que dice aquí David es algo que es triste, que la humanidad haya caído tan bajo, subestimando, ¿cierto?, la orden del Señor ahí en el paraíso, y Adán y Eva cediendo a la tentación que hizo que justamente el pecado también por un hombre fuera trasladado a todos los hombres. Lo hermoso en la historia de la redención, pastor amado, es que Cristo el Señor tomó nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros andemos ahora en vida nueva. Y vamos a mencionar algo también que es muy fuerte, pero que es necesario mencionarlo. El caso del pecado de David muchas veces se pone en contraposición, o mejor dicho, se relaciona cuando siervos del Señor caen en pecados y en faltas que muchas veces son de carácter público y que traen deshonra a la obra del Señor, que traen destrucción de familias, divisiones de iglesias. Esto es muy fuerte. Ya lo dijimos, que el pecado siempre trae consecuencias, trae muerte. Por lo tanto, amerita que esta palabra sea tomada en cuenta, que podamos antes de caer arrepentirnos, pedir al Señor que limpie nuestros pensamientos, porque muchas veces solo, como dice el libro de Eclesiastés, así como las moscas cuando caen en el perfume del perfumista hacen heder todo el perfume. Así una locura, aunque sea un sabio, le es tomado por locura, una falta, un pecado. Alguien que puede tener su ministerio hermoso por muchos años, basta un pecado para echar a perder todo su ministerio. Esto habla no solamente de pastores, cualquier creyente, cualquier persona, cuanto más aquellos que están, que son vistos por muchos. Por lo tanto, esto es gravísimo. Por eso es tan importante examinar nuestro interior. Y como dice el verso 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, porque desde ahí nace o la consagración o nace el pecado, en la intimidad. Si mi intimidad, esa área donde nadie puede observar, que es tan privada, es la intimidad de la mente y del corazón. Si se anidan pecados, el destino que viene, el camino que viene es un camino de caída y de dolor. Pero si en la intimidad se empieza a buscar del Señor, eso trae consagración y bendición para muchos también. Así es, pastor. Fíjate que el texto dice que tú deseas la verdad en lo más íntimo. Había escuchado a un comentarista a propósito que decía que el creyente no tiene vida privada. Porque nosotros, cuando usamos generalmente la frase mi vida privada, la decimos en un sentido en el cual nadie se puede meter, ¿ya? Nadie se puede involucrar, incluso Dios. O sea, donde nosotros tenemos nuestro rincón favorito, ¿cierto? Nuestro cuarto especial, donde ahí hacemos lo que creemos que es más conveniente para nosotros. Alguien dijo una oportunidad, citando nuevamente a quien lo dijo, no recuerdo el nombre, pero decía, el creyente más bien tiene vida íntima, ¿ya? Porque si nosotros nos remitimos al texto cuando Jesús dice con respecto a la oración, cuando ores, entra en el aposento y cerrada la puerta dice, ora a tu Padre que te ve en secreto. Dando a entender, no precisamente privacidad desde el punto de vista
lascivo podríamos ser, o sugiriendo el pecado de alguna de sus formas, sino en intimidad con el Padre que está presente en ese cuarto, que viene siendo como el mejor de los anfitriones. Y aquel que nos escucha, ¿cierto?, en esa intimidad, dice que nos va a recompensar en público. Con esto, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces el pecado toma fuerza en nuestra vida cuando le damos licencia a nuestra, entre comillas, privacidad. Cuando nos situamos frente a un computador o frente a imágenes, a lectura o a lo que sea, y pensamos que como nadie nos está mirando, no voy a afectar a nadie. Pero cuidado, volvemos al punto de la conciencia, ¿no? Hay ciertos hábitos que pueden hacer que se materialice el pecado y se pueda luego ver y quedar a la vista de otros y crear un mal testimonio y una deshonra también al nombre del Señor, ya que somos hijos de Él. Eso no significa que nosotros no vamos a pecar. Hemos pecado, vamos a pecar, pero insisto, eso no como una práctica de pecado, sino como hechos que son propios de una vida caída, que también nos afecta, que por lo demás estamos luchando todavía con este cuerpo de muerte, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Por lo tanto, qué bueno es que tengamos y desarrollemos intimidad con el Señor. Acá tengo una versión, permíteme leerla, dice: pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría, dice esta versión en NTV. El Señor desea que nosotros seamos honestos con Él en cada momento. Bueno, de ahí viene la palabra integridad, ¿no es cierto? De ser igual en la intimidad como en lo público, en esa vida donde todos nos conocen y esa vida donde nadie tiene acceso, pero Dios sí, seamos iguales en todo lugar. Pareciera que de repente hay licencias, ¿no? Cuando uno se va a otro país lejano, de vacaciones, piensa que como allá nadie nos conoce, claro, entonces hay ciertas libertades, como que en esta ciudad, en esta playa, en este lugar, en este rincón del mundo, nadie me conoce, entonces parece que tengo unas licencias. Bueno, es alguien que no tiene temor de Dios, pero aquel que es temeroso, que es íntegro, será igual en todo lugar. Aparte que ocurren de repente, perdonando la expresión, chascarros, ¿no? Alguien que está al otro lado del mundo pensando que nadie lo ve y de repente, hola pastor tanto, hola hermano. De repente uno se encuentra con personas que lo conocen en lugares impensados. Pero aunque no existiera nadie que nos conociera, Dios nos está observando. Como dice otro salmo, ¿no es cierto? El 139, que ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu si el Señor está en todo lugar? Por lo tanto, dice que el Señor ama la verdad en lo íntimo, que nuestros pensamientos, como dice esa alabanza, mi pensamiento eres tú. Que nuestros pensamientos tiendan a la presencia del Señor, en la intimidad, acordarnos y bendecir al Señor. Los que saben tocar guitarra, ahí toman su guitarra sin que nadie lo vea. De repente la intimidad de la habitación, toma una guitarra y empieza a cantar a su Señor, sin ningún video, sin ningún en vivo, sin ninguna red social, no, solo frente al Señor. O sin guitarra, no importa si no sabe tocar algún instrumento, pero adorando, bendiciendo a su Señor en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender a sabiduría. Hay lecciones que el Señor las va a entregar cuando estamos frente a su palabra en lo secreto de la habitación. Respuestas a una oración ahí en lo secreto. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo en lo íntimo y en lo público? ¿Son dos personas diferentes o somos iguales? ¿Somos temerosos? ¿Somos íntegros? Dios nos libre de tener doble vida, porque al final eso traerá solo dolor, porque en algún momento saldrá nuestra verdadera personalidad, saldrá el pecado a la luz. Dios nos libre, el Señor nos ama, amemos al Señor también en lo íntimo y disfrutemos de su sabiduría cuando el Señor nos ministra. Este punto, pastor, es muy importante destacarlo en todo lo que es hasta el momento el recorrido de este hermoso salmo, porque bien dices tú, la intimidad del creyente
es determinante para una verdadera espiritualidad, para hacer frente a la tentación, porque todos somos tentados diariamente. Por eso el Señor dejó registrado ahí en la oración modelo, líbranos de tentación. El Señor registró que nosotros debíamos orar eso, y eso significa entrar en un momento en intimidad con el Señor. Fíjate que estoy leyendo un libro que se llama Liderazgo Emocionalmente Sano. Y como comencé a leerlo, lo primero que se enfoca el autor es acerca del liderazgo emocionalmente enfermo, para hacer el contraste, obviamente, con lo que sería un liderazgo sano, emocionalmente hablando. Y él dice que una de las cosas que con la cual nosotros podemos saber si realmente nuestra vida emocionalmente en Cristo está sana, es si lo que hacemos, todo lo que hacemos para Dios, supuestamente para Dios, es proporcional en cuanto a su cantidad y profundidad con el tiempo que pasamos con Dios. El autor dice que hay muchos casos en que hay creyentes que se destacan por hacer muchas cosas para el Señor, pero no es proporcional esa cantidad de cosas que se hacen con respecto al tiempo que uno está con Dios. Eso estaría hablando de que los creyentes que viven de esta manera están desenfocados y que tarde o temprano, por hacer muchas cosas desconectados de la fuente de poder y amor que debe impulsar nuestras acciones, tarde o temprano el cansancio va a aparecer, el estrés, la exigencia de cada cosa va a revelar realmente cuánto de Dios hay en todo lo que hacemos y cuánto respaldo de Dios tenemos al hacerlo. Por lo tanto, pasar tiempo con Dios, buscando su sabiduría, ministrándole alabanza al Señor, como dijo una adoradora muy destacada en un momento, no recuerdo su nombre, pero ella dijo en un momento que todo lo que pasa en el escenario, ya pensando en aquellos que interpretan alabanza, ejecutan instrumentos para la adoración al Señor, ella decía, lo que sucede en los ensayos es lo que va a suceder en el escenario, por llamarlo de una manera. O sea, dando a entender que el ensayo no solamente es la preparación para una buena ejecución de la alabanza, sino con cuánto amor y dedicación y devoción estoy haciendo en ese ensayo algo para el Señor. Eso se va a reflejar cuando estemos delante de la gente. Por lo tanto, la intimidad nuestra es muy importante y determinante para que nosotros estemos fuertes frente a los asedios y tentaciones que el diablo puede aprovecharse. Me acordé de cómo nace un himno. Cuenta que estaban ahí ensayando justamente el coro para salir después al culto a compartir las alabanzas. Y se produjo un momento de tanta intimidad espiritual con el Señor ahí, con todo el grupo que estaban adorando. Entraron en un tiempo de verdadera adoración, aun cuando era un ensayo. Y ella expresó algunas palabras, esta directora de alabanza, esta cantante y también compositora, y dijo, hay un dulce espíritu aquí. Y nace ese himno, hay un dulce espíritu aquí. Y yo sé que es el Espíritu de Dios. Es que en la intimidad podemos aprender a conocer más al Señor. ¿No es acaso que también es lamentable cuando se ven parejas matrimoniales tomadas de la mano o no tomadas de la mano, o tratando de forzar que se llevan bien frente al público, en algún lugar, y ella no quiere que le tomen la mano y él insiste, tratando de mostrar lo que no son? Y para que un matrimonio funcione bien en público, obviamente que tienen que tener una relación en su hogar, del trato correcto de él hacia ella, de ella hacia él, de ternura, de comprensión, de servicio, y todo lo que significa una relación sana matrimonial, y que se va a reflejar cuando alguien los vea, pero de forma natural, no como una maqueta, no como algo como que para la foto, sino como una pareja que está tan bien afiatada en el verdadero amor en Cristo, ese amor matrimonial. Y bueno, dice la palabra del Señor que el matrimonio es la imagen de Jesús con su iglesia, que nuestra relación con
con nuestro novio, como iglesia, con nuestro Señor, no sea forzada, que no sea maqueteada, que no sea que aparentemos adoración, que aparentemos consagración, cuando en la intimidad no pasamos tiempo con nuestro Señor. Sin duda que estos versículos que hemos compartido en esta hora nos dan mucha luz el Señor, de lo que debe ser la vida interior del creyente frente a un Dios santo, que por lo demás también nos ha hecho santos en Cristo, de cómo debemos conducirnos aún en el peor momento de nuestra vida, cuando el pecado ha afectado nuestra comunión. Linda palabra que seguimos compartiendo aquí, junto a nuestros hermanos. Para aquellos que se integraron después del comienzo, bueno, estamos compartiendo el Salmo 51. Sí, sí. Ya llevamos 2 programas haciendo esta reflexión de los versos 1 al 6. Hemos visto hasta del programa anterior y hablando de la confesión, hablando del reconocimiento de nuestros pecados frente a un Dios puro y justo, nuestra maldad, nuestra rebeldía y la necesaria humillación que tenemos que tener con Él y decirle: Señor, te fallé, ten piedad. Y cuando lo hacemos de corazón, el Señor de seguro tendrá misericordia, como la ha tenido con todos aquellos que hemos caminado en este sendero, y que no es que todavía es necesario, porque nuestra tendencia, ya dijimos, todavía tenemos áreas que podemos fallar o estamos en falta, y qué bueno es tener un Dios misericordioso. Amén. Que atiende el clamor de aquel que se postra humillándose y reconociendo sus faltas. Amén, pastor. Linda palabra la que estamos compartiendo, muy necesaria para nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra conciencia. Que el Señor nos bendiga. Si Dios lo permite, continuaremos caminando en este Salmo 51 acerca de la verdadera confesión y arrepentimiento frente a nuestro amado Señor. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Un Café en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.